Y sin más, podemos arrancar. Javier, te hemos traído, voy a coger un complejo de Armengol hoy tremendo. Te hemos traído para que, bueno, hemos titulado tu charla Sacando certidumbre de la incertidumbre. Es algo así, bueno, contradictorio en sí mismo, pero siempre se pueden sacar algunas conclusiones de todo, aunque parezca que esté revuelto, ¿no?, el asunto. Vamos por áreas geográficas, porque sí que es verdad que estamos en un momento en el que hay crecimiento, pero me da la sensación que todo el crecimiento proviene de los países emergentes. ¿Cierto? Es decir, que los desarrollados estamos un poquito rezagados, nos lo cuentas, y luego vamos viendo hasta política monetaria y un poco cómo bascular el riesgo, que entiendo que es lo que le interesa a nuestra audiencia de hoy. Sí, porque al final todo este tipo de análisis macro para lo que sirven es para conformar o para determinar una parte de los dos componentes que tiene la rentabilidad de cualquier activo, también tanto sea real como financiero. Nosotros los macroeconomistas nos dedicamos a la primera parte, que es la determinación de los tipos de interés reales, ¿no?, de cuál es el precio al que cambiamos consumo presente y consumo futuro, tomamos decisiones de ahorro y, por tanto, siempre de una perspectiva, pues, como solemos decir, microfundamentada, ¿no? O sea, cuáles son las decisiones del día a día por parte de cualquiera de nosotros y cómo se explican, ¿no? Entonces, empezando por el dibujo general que preguntabas, Ismael, efectivamente, en torno al 3,5% de crecimiento de la economía global y las perspectivas que tenemos para el año 24, desde hace bastantes años una parte sustancial de ese crecimiento se debe a los emergentes, porque obviamente son los que tienen mayores tasas de crecimiento, y especialmente aquellos que en los últimos trimestres, gracias a los estímulos monetarios, pues están aumentando su capacidad de crecimiento a corto plazo. Es decir, al final estamos metiendo más gasolina, ¿no?, para poder mantener tasas de crecimiento más o menos elevadas con respecto a lo que nuestras economías dan de sí. Ahora hablamos un poco de esa historia, pero donde está, y que no solo, bueno, antes de la pandemia ya lo teníamos, porque teníamos un claro agotamiento de la fase alcista del ciclo, ya estábamos en plena fase descendente, la pandemia lo agravó, lo llevó a la recesión, luego a partir de ahí volvimos otra vez a tasas de crecimiento. Entonces hemos llegado a un punto en el que podemos de una manera muy simple dividir los países y dividir los crecimientos de las áreas geográficas en dos bloques. Por un lado, aquellos que están en recesión o en riesgo de recesión, entonces ahora hablamos de algunos que tenemos por aquí, además cercanos, y por otro lado, aquellos que tienen crecimientos, bueno, que son ciertamente elevados con respecto a lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años, que de hecho se usa de una manera bastante frecuente para decir aparentemente que las cosas van bien, pero que en realidad lo que está detrás, o el principal motor que determina ese crecimiento, es el consumo, tanto sea el consumo público, el consumo privado, y concretamente dentro del consumo privado, lo que viene desde dentro del país o lo que viene desde fuera vía exportaciones, por ejemplo, pues el flujo de turistas, ¿no?, que se ha ido además incrementando de una manera importante en estos últimos 2 años. Entonces, dentro de esos dos bloques es donde nos movemos ahora mismo. Entonces, tenemos que caracterizar y poner nombres y apellidos, ¿no?, a cada uno de esos dos bloques. Por un lado, está economías en riesgo de recesión o en recesión, y entonces la que más nos preocupa, la más cercana y la que tiene un serio problema desde el punto de vista de crecimiento futuro es Alemania. Es decir, tenemos un problema de lo que hemos llamado siempre la locomotora europea, que efectivamente lo ha sido, pero ya hemos visto que en una parte sustancial esa locomotora se basaba en un carburante, en un combustible, que lo que hizo fue vendernos desde el punto de vista geopolítico a un enemigo, y un enemigo que además ha mostrado hasta qué punto lo puede ser, pero hasta qué punto puede llegar a serlo más en los próximos años, y además incluso en un fenómeno de sustitución
de dependencias. Hemos pasado de una dependencia energética, que era en este caso lo que ha mantenido barato durante muchos años la energía en Europa y que gracias a esto pues, suponía una importante fuente de crecimiento para la economía europea y especialmente para la alemana, pero estamos sustituyendo, de hecho, en el proceso de dependencia tecnológica, es decir, tanto sea de la propia tecnología y por tanto el enfrentamiento y esa dicotomía que tenemos siempre en Europa entre Estados Unidos y China, y por otro lado está el de los materiales que son necesarios para poder poner en marcha la nueva economía, las transiciones, ¿no?, que tenemos por ahí. Entonces, dicho todo esto, o sea, tenemos a Alemania, tenemos el caso del Reino Unido, que aunque salió técnicamente de la recesión, tampoco tiene una perspectiva de crecimiento sustancialmente elevada y, de hecho, con probablemente riesgos hacia el 2025 de que volviera a registrar tasas negativas. Y luego tenemos, por poner, digamos, dos ejemplos muy concretos, estos dos, y en el caso del segundo bloque, es decir, aquellos países que están, bueno, creciendo de una manera, en términos nominales, relativamente importante, como es el caso de Estados Unidos, tasas de crecimiento trimestral que vuelven a ser bastante positivas. El caso nuestro, es decir, nosotros al final aquí somos un buen ejemplo de ese bloque o de esa categoría. Sí, de lo que comentabas, ¿no? Al final tenemos 100 millones de turistas. Exacto, exacto. Es decir, entonces ahí, ¿cuál es nuestra gasolina? La gasolina es el consumo. Es decir, nosotros, de hecho, incluso con la revisión que se ha hecho de las estadísticas oficiales la semana pasada, nos ha confirmado aún más, si cabe, la dependencia del consumo. Y el consumo, concretamente público, y dentro del consumo privado, lo que viene del exterior. Entonces, por poner algunas cifras más, desde el año 20, el crecimiento total con esta revisión estadística de los últimos hasta ahora es del 3,5%, del 3,6%, perdón, del cual 2,7 puntos se deben al consumo público. Es decir, estamos dándole a la máquina de hacer dinero, pero no en el caso, no en la de la monetaria, que luego hablaremos de ella, sino la fiscal, es decir, el gasto público y evidentemente también la recaudación de impuestos. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos es muy interesante cuando una economía lo que hace es, nos quedamos con el hecho de que estamos creciendo mucho, entre comillas, con respecto a lo que son las medias y con respecto a quien nos comparamos, es decir, con, por ejemplo, sea la Europa 27, sea la media G7, la media OCDE. El problema es qué gasolina le estamos echando a sus motores. Es decir, no me preocupa tanto que el motor ande, sino hasta cuándo puede andar y cómo anda. Es decir, porque esto es el elemento central que a corto plazo nos puede acompañar a la hora de hacer, evidentemente, estrategia de inversión, pero desde mi punto de vista y lo que suelo trabajar más en el día a día, que es el largo plazo, el problema que tenemos de poder quemar esos motores. Y entonces, en ese sentido, mientras que se mantenga, y lo estamos viendo, por ejemplo, en los próximos 9 meses, indicadores, pues el Leading Economic Index, otros indicadores que nos aproximan el crecimiento trimestral de la economía para los próximos entre 6 y 9 meses, nos ayuda a pensar que mantenemos y se puede incluso fortalecer las tasas de crecimiento trimestral, o sea que al final no estamos ante un riesgo inminente en estas economías de recesión o de problemas económicos serios, pero ahí está el explicar por qué. Y entonces en el por qué es fundamentalmente, por un lado, una contribución que sigue siendo enormemente importante el consumo público y, por otro lado, en el caso de España, de los famosos 100 millones de turistas, todavía no hemos llegado a ello, pero estamos a punto de llegar. Bueno, pero nos dejáis redondear, ¿no? Y dejamos, sí, para por lo menos para entendernos, ¿no? Y luego, evidentemente, con el problema en el que se generan en estas economías que crecen a base de consumo, que es no tenemos espacio para invertir. Y entonces ahí está el famoso informe Draghi, el famoso informe Letas, todo eso que se ha dicho en estos meses. Déjame detenerme un poquito, creo que vamos bien de tiempo. El famoso informe Draghi me llamó la atención, había como las 3 Ds, creo que no soy el primero en bautizarlo así, ni mucho menos, que era descarbonización, digitalización, y me llamó muchísimo la atención la última D, que es desregularización.
¿Cómo está afectando? Porque no seríamos ni el primer foro económico, ni seremos el último probablemente, en el que escucharemos voces, sobre todo en foros quizá un poco más empresariales, en los que se quejan de un exceso de regulación contra la productividad. Esto lo entronco con, ayer leí un artículo maravilloso que estamos a punto de publicar en Inversión a través de nuestra web, que viene a titularse como "Se están haciendo realidad las pesadillas industriales de Europa", todas ellas. Cierto. ¿Cómo entroncamos el informe Draghi? Parece que von der Leyen quieren vedar el asunto, quiere meterle mano al asunto, pero bueno, luego también chocas con los distintos intereses políticos de cada Estado miembro. Al final, todo esto en la coctelera, ¿cómo nos puede afectar en los próximos 5, 6 años, 7 años? Creo que es incluso el horizonte de presupuestos para la Unión Europea. Cierto, de hecho se tiene que empezar ya desde el año que viene, ya empieza la cuenta atrás para preparar el siguiente presupuesto europeo que se vendrá a partir del 2027, o sea, el que tenemos ahora todavía estará vigente hasta el 27. Muy importante lo que dices, Ismael, con respecto a la conexión de estos ejes o estas cuestiones fundamentales a largo plazo del crecimiento de Europa, porque de hecho lo estamos viendo ya por anticipado. Hay un país, una de las principales economías europeas, que lo está empezando a hacer, que es Italia. Y entonces, Italia lo que está haciendo ha sido, en estos últimos 2 años, tiene un crecimiento que no llega al 1%. Es decir, es un crecimiento más modesto del PIB en términos reales. Bueno, eso lo decimos a los alemanes, ¿no? Claro, bueno, sí, si hablamos de los alemanes, estamos creciendo más del 100%, claro, o sea, con respecto a tasas, ¿no? Pero con respecto a nosotros, ¿no? Que nos gusta siempre compararnos con nosotros y nosotros decir que, hombre, nosotros estamos creciendo mucho, ya, pero eso también pasaba en el 2006. Y fijaos dónde acabamos entonces. Entonces, la cuestión es que Italia está haciendo de avanzadilla desde el punto de vista de la combinación de estos 3 factores, porque hay uno que es el mecanismo de cómo haces filtrar y cómo haces aparecer en la economía el capital, el dinero necesario para poder hacer estas inversiones y para poder basar el crecimiento de la economía con base de inversión y, por tanto, si inviertes estás generando el crecimiento futuro, la creación de empleo futura, que es a través de créditos fiscales, es decir, todo el mecanismo de los famosos ya y tristemente famosos fondos europeos. En Italia se hizo prácticamente desde el inicio a través de créditos fiscales, y el crédito fiscal es una inyección directa hacia el capítulo de la formación bruta de capitales, inversión pura y dura. Y en ese sentido, el principal agregado macroeconómico que explica el crecimiento de Italia es la inversión. Por tanto, lo que está haciendo es sacrificar crecimiento presente para generar crecimiento futuro. Nosotros lo que estamos haciendo es sacrificar crecimiento futuro para crecer en el presente. Es decir, esas décimas o esos puntos de más o de menos son los que al final lo estamos viendo con respecto a nuestra capacidad de crecimiento. Es decir, Italia, ¿por qué sigue aumentando capacidad de crecimiento futuro y España no lo hace, o Francia no lo hace, incluso tampoco Alemania? Entonces, la clave es la inversión, y esa es digamos el pilar sobre el que se basan los informes, tanto el Letta como el Draghi. Estos 2 informes tienen evidentemente cosas pues, que son pensadas por burócratas, no son pensadas por empresarios o por gente del día a día que conoce más el mundo de la empresa, pero aún así tiene cosas interesantes. Y entonces la unión de esos 3 puntos es cuál es el mecanismo que tienes de que aparezca el dinero y que esa aparición se haga de manera razonable y que no sea gravosa a largo plazo. Porque nosotros podemos decir, hombre, podríamos disparar aún más todavía el consumo público y en vez de ser consumo público fuera inversión pública, sí, pero eso tenemos que seguir tirando de deuda. Yeah. Y entonces, en este sentido, una de las cosas de los 2 informes, pero especialmente del informe Draghi, cuando habla, y también hablaba Letta, de la unión de mercado de capitales, es que Europa es un gran inversor en el exterior, es decir, su inversión directa exterior los flujos son de salida, es decir, son flujos positivos. Europa es un actor ahorrador frente a otras economías y al mismo nivel en términos de PIB que lo puede ser China o lo puede ser Japón, pero nuestro problema es cuáles son los factores de atracción que se pueden crear para que ese capital invierta también en Europa. Y ese es el punto en el que estamos. Entonces, en ausencia de ambición, en ausencia de trabajo duro y esfuerzo a la hora de verdaderamente pensar a largo plazo qué es lo que se quiere hacer, pues ¿cuál es la vía de salida? Consumir. Bueno, nos quedamos con la idea de que 2 grandes bloques y quizá por lo que dices, nos gusta el modelo de Italia. Sí. Vamos a la política monetaria y cómo vemos que los
tipos de interés, ¿cómo crees que los tipos de interés, tanto lo que ya sabemos, lo que está sustanciado, como lo que preveemos? Hay varias encuestas que incluso están, bueno, barruntando que habrá otros 25 puntitos menos, puntos básicos, evidentemente menos este octubre por el parte del BCE. Vamos a trasladar tipos de interés a mercados financieros. Claro, pues precisamente es la consecuencia directa. Es decir, al final tenemos, por un lado, cómo lo que estamos haciendo es no tirar suficiente del crecimiento potencial, es decir, del crecimiento futuro, y todo lo que se está creciendo en el presente va fundamentalmente en contra de ese crecimiento futuro. Eso presiona los tipos de interés. Entonces, en el caso de las economías, sobre todo de las que tienen unos problemas o de recesión o cercanos a la recesión, como es el caso de Alemania, son los que condicionan la política del BCE en el caso europeo, y en el caso de Estados Unidos, cuando una economía está alimentada con base a consumo, una baja de tipos de interés es un estímulo absolutamente directo para que eso se prolongue durante más tiempo. Es decir, al final lo que estás haciendo es castigar el ahorro y relativamente y hacer más atractivo el consumo en el momento actual. Entonces, si a eso le unimos que las presiones inflacionistas se han reducido de una forma importante, incluso aunque tengamos algunas cosas ahora en estos próximos días que puedan inquietarnos y que puedan incluso a lo mejor pues repuntar unas décimas las tasas de inflación, incluso con la retirada de las medidas fiscales, de los IVAs o de los impuestos a las facturas de luz y gas, etcétera, que se van a ir normalizando durante los próximos meses. A pesar de que repunte un poco, incluso que los mercados de futuros, sobre todo en materias primas, marquen algunos precios al alza, todo el problema que teníamos de inflación desde el año 22 lo hemos corregido suficiente. Con lo cual tienes los dos bandos, es decir, por un lado, por el bando de la macroeconomía, del crecimiento del PIB, como tanto las economías con base a consumo necesitan bajadas de tipos, como aquellas que están en recesión también, para intentar no quemar más el crecimiento futuro, unido a las menores presiones inflacionistas, hace que tengamos una tendencia muy clara de que los precios del dinero pues vayan bajando de aquí en adelante. Es decir, que no, por uno de los miedos, ¿no?, que podíamos tener el año pasado era que se diera la vuelta, es decir, que hubiera un momento, unas circunstancias internacionales, de los propios ciclos de las materias primas que hicieran, o de la propia política monetaria, porque aunque hemos subido mucho los tipos de interés, no perdamos de vista de que apenas se ha retirado dinero del mercado. Es decir, los agregados monetarios, en el caso de Europa, han tenido, pues, contando con los últimos datos que tenemos del mes de julio, apenas han tenido en año y medio tres caídas mensuales. Es decir, que en realidad el dinero que sale de los bancos centrales sigue saliendo a pesar de haber subido de una manera muy importante los tipos de interés. Y eso también es la gasolina que ha ido manteniendo algunas economías, como es el caso de la nuestra, para que por ejemplo, pues los tipos de interés en el mercado hipotecario o los del crédito al consumo no se tensionaran, como ha ocurrido en otros momentos históricos donde se producía una subida de tipos generalizada. Terminamos. ¿Qué ideas fuerza está lanzando la economía o la situación económica que nos has descrito que puedan utilizar los asesores financieros para su día a día, tanto para armar carteras como para incluso redistribuir riesgos en las que ya tengan montadas? ¿Qué les dirías? Sí, yo creo que hay tres elementos. Por un lado, es muy importante distinguir crecimientos altos de crecimientos sanos. Y en ese sentido, por mucho crecer en el presente, no quiere decir que las cosas económicamente vayan bien, ya sin ni siquiera meternos en el problema de la microeconomía, es decir, los problemas de la renta familiar, que España, pues otra vez, desde el año 99, volvemos a estar en la zona de pedir fondos de cohesión, porque estamos por el 90% de la renta media de la Europa 15, es decir, sin meternos en todos esos problemas, que son muy importantes y muy serios, pero en términos de mercados financieros, en términos de gestión y de recomendación, primero saber esto, es decir, crecimientos altos pueden no ser crecimientos sanos. En algunos casos pueden serlo, en otros no. Por ejemplo, lo tenemos ahora mismo con China, es decir, todo el estímulo monetario que se está haciendo en las últimas semanas, lo que contribuye es a sostener al menos las tasas de crecimiento, pero no significa que la economía real esté verdaderamente reaccionando positivamente a los cambios que se han ido dando.
Y luego, en segundo lugar, un elemento central es la inflación. La inflación, a pesar de que claramente no tenemos riesgos notables, la inflación siempre, a largo plazo, cuando se han producido ciclos de subidas importantes de los precios, como es el que hemos tenido desde el año 22, nunca vienen solos. Es decir, los ciclos suelen ser de 2 olas. Entonces, probablemente hemos pasado la primera. Veremos cuándo puede venir la segunda. Es decir, y sobre todo cuando corresponde con largas series históricas donde vemos el comportamiento, especialmente, por ejemplo, de las materias primas energéticas. Y en tercer lugar, en el caso de Estados Unidos versus Europa, que es uno de los elementos que siempre en estos foros interesa y es importante porque es nuestro día a día, nos volveremos a encontrar que tanto los elementos macro, es decir, los elementos de el crecimiento aparente de las economías, harían que Europa fuera relativamente más atractiva que Estados Unidos, pero evidentemente, como pasa pues, desde hace bastantes años, no lo es así. ¿Por qué? Porque toda gasolina que se introduce en Estados Unidos se traduce inmediatamente en crecimientos de los beneficios por acción y de las expectativas de crecimiento de las empresas, pero fundamentalmente las empresas que tienen mayor ligazón al ciclo. Y ahí es donde volvemos a encontrarnos con el factor consumo, es decir, con el factor gasto y no con el factor inversión. ¿Tecnología a qué está más asociada? A inversión, no a consumo. Sin embargo, las compañías y los sectores, pues los discrecionales, entre otros, ¿qué es lo que hacen? Estar pegados al consumo. Y por tanto, ahí es donde hay que ser inteligentes y buscar cuáles son los motores, cuáles son exactamente los motores del crecimiento de esas economías. Y ahí es donde nos encontramos pues, que en la mayor parte de los casos, sobre todo de las grandes, se deben mucho más al consumo que a la inversión. Y por tanto, lo que hemos ido descontando en beneficios futuros, sobre todo de las empresas que más invierten fundamentalmente en tecnología, pues estas son las que ya están viviendo desde hace meses y probablemente lo sigan haciendo, correcciones en sus perspectivas y evidentemente sus cotizaciones. Pues Javier, ya está, tiempo.